Que es el bloqueo interventricular. Entonces les voy a pedir el favor de que quien tenga los micrófonos prendidos, los silencie, por favor. ¿Listo? Bueno, entonces, esperen a ver si hice algo antes de... Sí. Listo, chicos. Entonces, como les venía comentando, vamos a revisar bloqueos cardíacos. Mi nombre es Daniel Felipe Gutiérrez, ya creo que algunos me conocen. Y esto básicamente es una charla de lo que es el CEF en cardiología, que es el Centro de Estudio de Formación Científica, que tiene a CEMED UPTC en estos momentos activo y yo soy pues, el director. Hoy vamos a hablar de de un tema grande que viene siendo los bloqueos cardíacos. Sin embargo, los vamos a subdividir en dos, en unos que son bloqueos auriculoventriculares y en otros que son bloqueos interventriculares. ¿Listo? Vamos a hacer un repaso rapidito en una diapositiva de la anatomía y fisiología eléctrica, digamos que las vías que siguen estas despolarizaciones para poder entender un poquito mejor de ellas, y también vamos a hablar de las causas, ¿listo? A lo largo de la charla, estamos hablando de los bloqueos, vamos a hablar de las consideraciones clínicas que puede tener el paciente y de las terapéuticas que podemos abarcar, ¿listo? Y al final vamos a terminar con un orden de lectura de electrocardiograma como para recordar un poquito lo que veníamos hablando en la charla y en los módulos de electrocardiograma 1 y 2. Igual la mayoría de la bibliografía que aquí vamos a ver fue sacada del mismo libro, que es Interpretación de Electrocardiografía, Monitorización y dos derivaciones de Husserl, que es pues de una editorial muy buena, que es el Sevier, y de las sociedades europeas, digamos que de cardiología, que tienen pues unos artículos interesantes en este tema. Antes de iniciar, como tal, hablar de bloqueos, quiero darles como un motivo para que ustedes le presten mucho cuidado y un motivo para que ustedes los estudien y se los aprendan, ¿listo? Esta patología, estos bloqueos cardíacos, tanto los auriculoventriculares como los interventriculares, son de muy alta prevalencia en la población y son una causa muy significativa de implantación de marcapasos definitivo o de utilización de marcapasos transitorio e influye mucho en la calidad de vida de las personas. Entonces es fundamental tener en cuenta esto, ¿listo? El diagnóstico se hace por electrocardiograma, es decir, nosotros podemos pedir eh, el examen diagnóstico por el cual estos pacientes van a recibir adecuadamente un tratamiento y van a mejorar su calidad de vida. Y pues los bloqueos auriculoventriculares pueden tener 3 grados, todos se diferencian por el electrocardiograma y cada uno tiene un manejo diferente. Entonces es interesante e importante para nosotros pues abarcar estos temas. Antes de iniciar, quiero dejarles un caso clínico para que lo piensen a lo largo de la charla. Al final vamos a intentar solucionarlo y vamos a mirar qué nosotros como médicos generales vamos a hacer mediante este paciente o esta paciente en este caso. ¿Listo? Entonces el caso clínico de hoy es una mujer de 68 años que es traída al servicio de urgencias por familiares quienes la encontraron en el suelo, posiblemente con un síncope, con un cuadro sincopal, y la paciente no recuerda el episodio, no sabe ni qué estaba haciendo, ni cómo se cayó, ni qué pasó en ese lapso de tiempo. Pasó 30 minutos mientras llegaron al hospital. El paciente o la paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial, una falla cardíaca de larga data, con una FEBI reducida, con fracción de eyección ventricular izquierda reducida y una valvulopatía aórtica leve, por lo cual toma metoprolol, losartán, beta-metildigoxina y furosemida. ¿Listo? El examen físico y su único hallazgo positivo en el examen físico fue una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto. La pregunta para ustedes es, ¿usted qué va a hacer con esta paciente? La idea es que mediante vayamos viendo la charla, ustedes se acuerden de este caso y puedan decir, tal vez haga esto, posiblemente tenga un cuadro de estos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a revisar rápidamente la anatomía y fisiología eléctrica, que la vamos a estudiar nuevamente y básicamente vamos a resumirlo en 3 imágenes. La que tenemos aquí, pues es una imagen gráfica que nos muestra como todo el recorrido eléctrico del corazón y cómo ese recorrido eléctrico pues tiene
un orden, ¿cierto? Que lo vamos a describir. Recordemos que el marcapasos, el nódulo sinoauricular o sinusal, es quien manda la parada, es el líder de la actividad eléctrica del corazón y es quien manda los impulsos mediante sus tres vías de conducción internodal o sus tres haces, ¿cierto? Tenemos el posterior, el anterior, el medio y uno de estos va a dar una vía de conducción interauricular, es decir, de la aurícula derecha a la izquierda, que es las de Bachmann, ¿no? Estos van a terminar su impulso mediante el nódulo auriculoventricular y empieza un nuevo camino hacia el corazón mediante las DIs, se conoce como la unión auriculoventricular, hacia las ramas principales que son derechas e izquierdas. La izquierda, pues vamos a ver más adelantico, y una imagen un poco más precisa que se divide en dos. Listo. Entonces tenemos otra vez esta imagen aquí. Y lo que quiero hacerles énfasis es que este nódulo sinusal, en rojo no se ve muy bien. Vamos a cambiarle un momentico el color. Listo. Este haz sinusal emite sus conducciones eléctricas, ¿cierto? Mediante tres haces hacia el nódulo auriculoventricular, hacia la otra aurícula, que este impulso eléctrico igual va a llegar al nódulo auriculoventricular, y aquí en este nódulo auriculoventricular va a reposar el impulso o a descansar un periodo de tiempo para poder impulsarlo mediante el haz de Is. ¿Listo? Esto se hace así porque anatómicamente tenemos algo que no deja que pase el impulso, que viene siendo el esqueleto como tal, fibroso del corazón, que tiene las valvas, que divide el corazón en dos, ya lo habíamos visto en anatomía, en aurícula y en ventrículo. ¿Listo? Eso solamente tiene un paso de conducción que viene siendo este haz de Is y este nodo auriculoventricular, que se llama la unión auriculoventricular, y es quien va a pasar el impulso. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque este muchacho de acá, este nódulo auriculoventricular, es el que va a ser responsable de toda la patología que vamos a ver hoy eléctrica, tanto los bloqueos auriculoventriculares, a los bloqueos de rama, tanto izquierda como derecha, y los hemibloqueos. Bueno, listo. Entonces vamos a recordar la fisiología un poquito eléctrica mediante el electrocardiograma, que todas las ondas sinusales son expresadas por todas las ondas eléctricas por un trazado eléctrico o una onda eléctrica que vendría siendo la onda P, ¿cierto? Esto representa la despolarización sinusal. Y este camino, el tiempo que se toma esta despolarización al llegar al nódulo auriculoventricular, se expresa en lo que es el intervalo PR, ¿cierto? Ya lo habíamos revisado en el electro también. Y aquí es donde vamos a encontrar la la primera parte de nuestra revisión de hoy, que vendrían siendo los bloqueos auriculoventriculares, ya que corresponde a ese periodo de reposo en el cual el nódulo auriculoventricular recibe los impulsos de todos los haces y de toda la aurícula y los transmite mediante el haz de Is. Aquí este amigo es el que va a tener los defectos y él es el que va a tener los daños para poder mirar lo que sucede. En la segunda parte de la charla vamos a mirar que cuando se pasa el impulso y ya no es el nódulo auricular quien está dañado, sino las ramas, estas se van a expresar en la onda eléctrica o en el complejo de ondas eléctricas QRS. ¿Listo? Y es aquí donde vamos a mirar en el electro las alteraciones. ¿Listo? Entonces, hoy nos vamos a ocupar de dos cosas en el electrocardiograma. La primera, el intervalo PR. Ay, perdón. La primera, el intervalo PR, y la segunda, el complejo QRS. ¿Listo? Y vamos a ver cómo están alteradas para poder abordar esta patología. Listo. Ya haciendo ese repaso rapidísimo de lo que es anatifisio cardíaca eléctrica, más que todo, vamos a hablar de la etiopatogenia eléctrica. Vamos a decir qué es lo que pasa para que mi corazón se dañe mediante estas vías de conducción y mediante los bloqueos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos un bloqueo? ¿Qué me puede desencadenar ese bloqueo? Según los estudios, digamos que
de causalidad que hacen y los estudios conforme a los exámenes patológicos del corazón, hay dos causas atribuibles a que desencadenen estos bloqueos. La número uno viene siendo una fibrosis idiopática o una esclerosis del sistema de conducción. El 50% de los pacientes que tienen un bloqueo auriculoventricular o un bloqueo de rama son debido a esta patología. ¿Listo? El 40% es de una cardiopatía isquémica, es decir, tuvo que haber un corte en el flujo de sangre, ¿cierto? En el flujo de sangre que abastecía las células eléctricas para que se encadene ese bloqueo. Juntas explican el 90% de los casos de bloqueos cardíacos. Sin embargo, esta esclerosis y esta fibrosis idiopática está dada por agentes inflamatorios que son desencadenados por muchas sustancias, por ejemplo, alcohol, tabaco, radiación, drogas o toxinas, muchas veces hasta infecciones que pueden hacer que esta esclerosis y esta fibrosis aparezcan. Las otras causas, es decir, el 10% restante de esos pacientes se van a atribuir a estas cuatro que están acá. ¿Listo? ¿Cuáles son estas cuatro? La primera es los medicamentos. Muchos medicamentos como beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, la digoxina, la miodorna, generan unos bloqueos cardíacos debido a la medicación. Tenemos en otra medida el tono o el aumento del tono vagal, alguna valvulopatía y alguna cardiopatía congénita, algunos trastornos genéticos tanto eléctricos como estructurales del corazón, que en el 10% de los pacientes me explica la aparición de estos bloqueos. ¿Listo? Pero la principal es una fibrosis y esclerosis idiopática que aumenta con la edad. ¿Listo? Entre más viejito el paciente, pues peor. Y la otra, la cardiopatía isquémica. Ahora sí, teniendo en cuenta digamos que, características tanto anatómicas, fisiológicas, etiopatogénicas, un poquito de fisiopatología, a grandes rasgos vamos a hablar como tal el grosso de la charla, que son los bloqueos auriculoventriculares y los de rama. En esta ocasión vamos a iniciar con los bloqueos auriculoventriculares. ¿Listo? Estos se van a dividir en tres. El primero es un bloqueo grado 1, un bloqueo grado 2 y un bloqueo grado 3. Y vamos a ver a lo largo de la charla cómo, digamos que el más importante es el grado 2 y cómo este se subdivide y así esos dos que nos van a dar también se subdividen y los tratamientos van a variar. Entonces, donde más quiero que pongan cuidado es en el segundo grado. ¿Listo? Y para allá vamos. Entonces vamos a empezar con un bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Y este cómo se define? Este se define como un ritmo en el que se produce un retraso constante de la conducción. Y aquí está la primera característica importante, un retraso que es constante, es decir, permanente, que siempre está, de los impulsos eléctricos habitualmente a través del nódulo auriculoventricular. Se caracteriza por intervalos constantes pero alargados, de hasta 0,2 segundos o más. Entonces recuerden que cada cuadrito chiquito correspondía a 0,04 segundos. Y para romper este límite necesitamos que hayan más de 5. 5 cuadritos vendrían representándome lo que es 0,2 o 0,20 segundos. ¿Listo? Lo que mida un PR más de 5 cuadritos nos va a generar este tipo de bloqueos. Y pues las características las que tenemos acá, el ritmo puede ser subyacente, puede estar normal o puede tener bradicardia. La regularidad pues suele ser regular, la onda P ascendente, el intervalo, y aquí es donde más nos vamos a centrar, PR está mayor a 0,2 segundos, ¿cierto? Pero hay una proporción de conducción 1 a 1, es decir, que por cada onda P se conduce un QRS. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar de la relevancia clínica, pero ahorita después de ver el electro. Entonces, este electrocardiograma tenemos 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos aproximadamente. 9 cuadritos. Que nos hablan de aproximadamente 9 por 0.04, que nos habla de aproximadamente de 0.36 segundos, ¿cierto? Es decir, que rompe los límites que teníamos de 0.2 y aparte de eso es constante, es decir, que si yo mido estos 9 cuadritos acá, voy a medirlos también acá. Miremos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cuadritos. Y si los mido también acá, posiblemente también tenga 9 cuadritos. Y si los mido en la de acá, también tenga 9 cuadritos. Es decir, que es constante el alargamiento del PR mayor a 0.2. Y aquí viene prácticamente la definición. Entonces, que tengamos un intervalo PR mayor a 0.2 segundos y que este sea constante. Puede estar acompañado o no de bradicardia, ¿cierto? Pero la relevancia clínica es que este bloqueo auriculoventricular de primer grado no produce síntomas ni signos. Por lo general, no precisa ningún tratamiento específico. No obstante, hay que corregir las posibles causas subyacentes que tengamos. Si el paciente, no sé, tal vez tuvo un infarto o está tomando algún medicamento que prolongue el PR, como ya lo vimos, los betabloqueadores, adrenérgicos o la digoxina o la miodarona, etcétera, etcétera, podemos mirar que estas causas subyacentes no me estén desencadenando este bloqueo auriculoventricular de primer grado, pero es muy raro verlo y lo encontramos en la mayoría de los pacientes que son asintomáticos que tomamos un electrocardiograma como de control. Podemos encontrarlo, ya que no produce sintomatología, entonces los pacientes no consultan por este tipo de bloqueos. ¿Listo? Sin embargo, pues esto también puede ser consecuencia, como lo habíamos hablado, de un infarto agudo de miocardio. Y pues dependiendo de dónde encontremos el bloqueo y cómo se exprese, pues vamos a mirar dónde se dio ese infarto agudo de miocardio. ¿Listo? Pero este bloqueo suele ser muy inofensivo. El tratamiento no tiene hasta el momento porque no se requiere. ¿Listo? La única recomendación de tratamiento de estos pacientes es el seguimiento. Es decir, si encontramos un bloqueo auriculoventricular de primer grado, corregimos las cosas, ya sean los medicamentos o las enfermedades como la hipertensión o la falla cardíaca que no estén compensadas, pero no requiere un medicamento especial para este bloqueo, ¿cierto? Sin embargo, sí hay que mantener una vigilancia de que este bloqueo no nos siga aumentando o que no nos genere alguna sintomatología. Se puede o no acompañar de bradicardia, ¿cierto? Bradicardia o no bradicardia, pero esto suele ser muy poco común. La mayoría de veces no se acompaña con bradicardia. Y el daño que se hace al nódulo auriculoventricular, que es este, en este caso se llama supranodal. Nodal. Y se da en la primera porción del nódulo auriculoventricular. Es decir, esta primera porción del nódulo auriculoventricular es quien me está generando el alargamiento del PR. ¿Listo? Sin embargo, mayor a eso, no vamos a tener ningún daño. Muy rara vez se expresa infranodal. Y como vamos a ver en las diferentes arritmias que siguen a continuación, estos bloqueos infranodales suelen hacer que el QRS sea un poco ensanchado. Sin embargo, como esta es la mayoría de los casos supranodal, el QRS es normal. ¿Listo? Vamos a seguir con el segundo grado. El segundo grado se va a dividir en dos. Principalmente, acá vamos a revisar la primera. Entonces, el segundo grado se divide en dos. En un tipo 1 y en un tipo 2. Es decir, tiene una subdivisión. O también se conoce como MOVITS 1 o MOVITS 2. O MOVITS, que es donde coloquialmente como mejor se conoce. O este tipo 1 solamente se conoce como Weckenbach. ¿Listo? Entonces pueden decir grado de tipo 1, grado auriculoventricular grado 2, tipo 1, MOVITS 1 o de Weckenbach. ¿Listo? ¿Y en qué se caracteriza este? Y es este se produce un retraso progresivo de la conducción de los impulsos eléctricos a través del nódulo auriculoventricular hasta que el bloqueo se da totalmente y una P no conduce un complejo QRS.
¿listo? Se caracteriza pues por tener un alargamiento de ese PR progresivo, es decir, empieza en 0.6, luego 0.8, luego 0.1, luego 0.12, luego 0.2, por ejemplo, y luego no conduce. Y pues aquí están las características suelen ser pues comunes de un electrocardiograma normal, una P ascendente, suelen haber algunas irregularidades por el PR aumentado, que es progresivo. Entonces veamos que a diferencia del grado 1, ¿cierto? El grado 2, tipo 1, es decir, el MOVITS 1, no es constante, sino es progresivo. Es decir, cada vez se va aumentando más hasta que no conduzca. ¿Listo? Y vamos a verlo antes de revisar esto de la historia. Entonces, acá tenemos un bloqueo auriculoventricular grado 2, tipo 1 o MOVITS 1 o de Weichenbach. Entonces tenemos un PR normal, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, mide un poquitico más de 5, digamos que mide 0.2, está en el límite de la normalidad y se va alargando. Entonces el siguiente latido encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Entonces encontramos que ya mide 0.4. Y en el otro encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casi. Entonces quiere decir que ya mide muchísimo más, hasta que una P está solita y no hay un complejo QRS que acompañe esa onda P, porque se bloqueó completamente el nódulo auriculoventricular y no pasó. ¿Listo? Espera, antes de explicar esto, bueno, sí, explicamos eso primero. La mayoría de estos daños se conocen de los dos, tanto del MOVIS 1 como el MOVIS 2, es decir, todos los de segundo grado, se conocen como infranodales y se dan en la parte baja del nódulo auriculoventricular o en la parte inicial de las DIs. Estos bloqueos hacen que la conducción se retrase y suelen tener QRS un poco abigarrados, que es una característica de la forma de la onda que habíamos realizado en electro, agarrados, que es lo que vemos acá. Entonces, si ustedes ven aquí, es sutil, pero pareciera que esto tuviera un poquito más de barriga que esta que cae de manera recta, ¿cierto? Entonces, que la parte inicial de la R fuera un poquito abigarrada, es decir, que tuviera una barriguita, a comparación de las otras que son un poco más súbitas, líneas más rectas conforme a caer. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces el MOVITS 1, pues no es que sea difícil de identificar, pero esto nos habla de un daño infranodal. ¿Listo? Entonces ya podemos decir que aprendimos algo más a continuación. Y listo. Y este se llama MOVITS 1 de Weichenbach, ya que estos anatomistas, Weichenbach era un anatomista holandés, desarrolló su trabajo sobre este tipo de bloqueos en el siglo XIX, pero, y pues puesto el epónimo. Sin embargo, Waldemar Moritz fue un médico ruso-alemán y fue el primero en publicar los hallazgos electrofisiológicos sobre el bloqueo cardíaco de segundo grado, que es el que estamos revisando. Entonces, por eso se denomina tanto MOVITS 1 como MOVITS 2. ¿Listo? Entonces ya revisamos el MOVITS 1. Vamos a pasar a revisar el MOVITS 2. Bueno, ¿cuál es la relevancia clínica de este? Este bloqueo auriculoventricular grado 2, tipo 1 o MOVITS 1 suele ser transitorio y reversible, es decir, todavía no hay un daño estructural tan grande como para generar una sintomatología, sino que en algunos de los casos suele acompañarse de otras alteraciones o por un daño más grande y genera sintomatología. Y algo característico de estos bloqueos auriculoventriculares es que progresan. ¿Cómo así que progresan? El paciente empieza con un grado 1, entonces un bloqueo auriculoventricular, ¿cierto? Grado 1. Siguió, no se lo vigiló, no se lo controló, siguió con su hipertensión, con su diabetes descontrolada, con su falla cardíaca y evolucionó a un grado 2, MOVITS 1. Entonces ya empezó a tener algo de sintomatología. Sin embargo, no consultó o no se le hizo el tratamiento adecuado y evolucionó a un grado 2, MOVITS 2, que es un grado más avanzado de la enfermedad. Y pueden evolucionar hasta llegar al grado 3, que es el peor de los grados. ¿Listo? Sin embargo, estos pacientes cuando reciben un tratamiento adecuado, cuando se les administra pues algunos medicamentos como la atropina, responden bien
y suelen acompañarse de bradicardia. ¿Listo? Entonces estos pacientes, la mayoría, los síntomas se deben a una bradicardia sintomática que se da porque hay un alargamiento tan grande del PR que genera frecuencias cardíacas muy bajitas. Entonces, recuerden que, mira, acá nos muestran 3 segundos y acá otros 3 segundos y saquemos la frecuencia cardíaca rápida de este paciente. Entonces son 6 segundos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 complejos QRS normal, no más. Si multiplicamos eso por 12, perdón, por 10, tendríamos una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto. Y acá debería haber un QRS y acá debería haber un QRS, pero no los hay porque no hubo un bloqueo, no hubo una conducción. Si sumamos estos 10 y tuviéramos estos QRS, tendríamos 12. Y si lo multiplicamos tendríamos 12, no, perdón. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendríamos 7 complejos QRS. Y si lo multiplicamos por 10, tendríamos una frecuencia cardíaca aproximada de 70. Entonces, estos bloqueos lo que me generan es que haya menos latidos cardíacos, menos latidos ventriculares y menos expulsión de sangre. Entonces, la mayoría de estas arritmias se acompañan con bradicardia. Y esta bradicardia es la que genera el bajo gasto. Y el bajo gasto, es decir, la baja cantidad de sangre que se expulsa por minuto, genera la sintomatología. Y una de las sintomatologías más comunes suelen ser los procesos sincopales o las lipotimias, es decir, que el paciente se desmaya y no recuerda qué pasó. ¿Listo? Listo. Seguimos con el MOVIDS 2 o el bloqueo auriculoventricular grado 2, tipo 2. ¿Listo? Este no se llama de Weichenbach, no tiene otro nombre, simplemente MOVIDS 2 o tipo 2. Entonces ya saben que si les hablan de MOVIDS 1 o de MOVIDS 2, ya es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. ¿Y en qué se diferencia este? Este se diferencia porque es un bloqueo intermitente, aunque completo. Es decir, que no hay un patrón progresivo, ¿sí? No se va alargando, no se va alargando, no se va alargando hasta que no conduce, sino el paciente puede que esté bien, pero un momento a otro no condujo. Puede que tenga un bloqueo constante, pero un momento no condujo. ¿Listo? Entonces este bloqueo se produce cuando hay un bloqueo completo de una rama que se acompaña en un bloqueo intermitente de la otra. Entonces este patrón puede verse o caracterizarse con QRS ausentes o perdidos, es decir, vemos ondas P, pero no vemos complejos QRS. Y suelen tener una proporción de conducción de 4:3 y de 2:1, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y se conoce como MOVIDS 2. Esos bloqueos son un poquito más importantes al momento de hablar clínicamente. Entonces, ¿cómo lo encontramos? El ritmo puede estar bien, normalito, puede ser sinusal, también la frecuencia puede estar normal o puede estar bradicárdico, como ya lo dijimos, tiene una regularidad buena, la onda P suele ser ascendente, el intervalo PR puede estar normal o puede estar constantemente alargado, es decir, puede confundirnos con un bloqueo auriculoventricular de primer grado. La característica de este MOVIS 2 grande es que no hay complejos QRS en algún momento del electrocardiograma, es decir, se perdieron los latidos. De un momento a otro hay una P, pero hay un silencio. Es lo que vamos a ver. Vamos a revisar la relevancia clínica. Entonces, si usted lo ven acá, el intervalo PR normal, ¿cierto? Mide 1, 2, 3, como 3,5. Es decir, que mide aproximadamente 0,12. Es decir, está normal. 0,12 es menor a 0,20, es decir, que no tiene un alargamiento, ¿cierto? Pero de un momento a otro, está latiendo el corazón, está latiendo el corazón, está latiendo el corazón, late el corazón, y un momento no hay latido. Pero en el otro latido ya vuelve a latir, vuelve a latir, vuelve a latir, hasta que da otra vez el ciclo y no hay latido. Y encontramos patrones que son estos que vemos acá, que nos van a explicar qué es lo que pasa, o la severidad del caso más allá. Este bloqueo es 5:4, ¿sí? Es decir, que por cada onda P, que si las contamos dan 5, hay 4 QRS. 1, 2, 3, 4. Y aquí no hay. Eso quiere decir que se nos perdió un QRS y la característica más importante de este bloqueo se determina con un QRS perdido o ausente, es decir, no está. Y este MOVIS 2, a su vez, como es un patrón clínico más importante, se va a dividir en dos o va a tener una severidad diferente. Este se va a dividir en
avanzado y no avanzado. ¿Y de qué va a depender esto? Esto va a depender de la cantidad de QRS que desaparezcan. ¿Listo? No es lo mismo que desaparezca uno a que desaparezcan 4, ¿cierto? Van a haber 4 latidos cardíacos que se van a perder. Eso quiere decir que va a haber un tiempo largo en donde no vamos a tener una eyección de sangre del ventrículo porque no hay una buena conducción que despolarice esas células cardíacas. El daño en este bloqueo se encuentra infranodal y suele estar más cerca a la bifurcación de las ramas. Suele estar en el haz de Is, ¿cierto? Es un bloqueo aurículo-ventricular del haz de Is, que hay un daño, ya sea por isquemia, por fibrosis, como vimos, y no genera a veces que pase el impulso. Entonces hay un bloqueo. ¿Listo? Suele ser intermitente. A veces pasa, a veces no pasa. ¿Cuál es la relevancia clínica de esto? Los signos y síntomas del bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2 o MOVIS 2 son frecuencias cardíacas excesivamente bajas. Y esta palabra nos indica que hay bradicardia importante, ¿cierto? Y esta bradicardia importante es porque no hay una fracción de eyección regular en el electro o en el paciente. ¿Listo? Y esta se caracteriza con sintomática. ¿Qué quiere decir sintomática? Pues básicamente que produce síntomas. ¿Como cuáles? Bajo gasto, dolor de cabeza, infartos, insuficiencias renales, puede generar síncopes, lipotimias. Dice, como el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo 2 o MOVIS 2 es más grave que el tipo 1, ya que este daño está más cerca a desarrollar un tercer grado porque el bloqueo ya es completo pero intermitente, está indicado el marcapasos cardíaco urgente. No hablamos de tratamiento en el MOVITS 1. En el MOVITS 1, ¿qué se hace? En el MOVITS 1 va a entrar a recibir medicamentos como atropina, dependiendo si es o no es sintomático o no sintomático, pero va a estar en estrecha vigilancia por electrofisiología y cardiología. Vigilancia, perdón. Es decir, aún no se necesita marcapasos en el MOVITS 1, ¿cierto? En el MOVITS 1 aún no se necesita marcapasos, pero cuando a ustedes les llegue un MOVITS 2, sí o sí ya tienen que ponerle un marcapasos, pero pues obviamente ustedes no se lo ponen, se lo remiten a electrofisiología y electrofisiología le pone el marcapasos, o si son electrofisiólogos, pues se lo ponen, pero ya requieren un marcapasos. ¿Por qué? Porque la bradicardia se empieza a hacer muy, muy bajita y el paciente puede tener complicaciones graves como infartos agudos de miocardio. ¿Listo? Eh, Estos también se explican por infartos agudos miocárdicos de la pared anterior que se hayan sido viejos, que hayan generado ya fibrosis en esos sitios de conducción y pues obviamente no despolariza de la mejor manera. La atropina en este caso no suele ser eficaz para revertir este tipo de bloqueos. Entonces recuerden, bloqueo grado 1, bueno, ahorita al final hacemos el resumen, pero grado 1 no se le da medicamento, no se le da nada, simplemente se vigila. Eso es un ojito. El grado 2, MOVITS 1, se le da atropina. El MOVIS 2, el grado 2, MOVIS 2, se le pone un marcapasos. Y el marcapasos en este caso suele ser monocameral. Es decir, que el electrodo solo va a una camarita. En este caso, a la cámara auricular cerca al nódulo auriculoventricular para que despolarice de mejor manera. ¿Listo? Y el grado 3 lo vamos a ver a continuación. Sin embargo, yo les había dicho que había una manera avanzada, un tipo de patrón de enfermedad un poco más urgente y más peligrosa, que es este bloqueo auriculoventricular grado 2, MOVIS 2, avanzado o complejo. ¿Listo? ¿Y a qué hace referencia esto? Esto es un ritmo defectuoso de los impulsos eléctricos a través del nódulo auriculoventricular o de las ramas que produce un bloqueo de alto grado o avanzado caracterizado por complejos irregulares, ausentes o digamos que alargamiento también de los
de los complejos QRS porque la mayoría de los casos se encuentran enfermedades subyacentes, como lo son las enfermedades de rama, que vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Y pues la importancia o la relevancia clínica de esto es que los patrones van a ser mucho más severos. ¿Qué quiere decir severo? Que no va a ser un 5-4, que no va a ser un patrón de que solo se pierde un QRS, ¿cierto? Solo se perdió un hito y se perdió cada 2 minutos, sino que aquí en este avanzado de la enfermedad hay dos cosas importantes. El primero es que hay un patrón mucho más grande en donde hay una pérdida de QRS mayores, ¿cierto? Mira, acá se pierden 2 QRS, otros 2 QRS, y si hacemos la frecuencia cardíaca, estos son 3 segundos, ¿cierto? Solamente hay 2 latidos. En 3 segundos, si lo multiplicamos por 10, son 20 latidos cada 30 segundos, y si multiplicamos estos 20 latidos por 2 para completar el minuto, solo tendríamos una frecuencia cardíaca por minuto, o en una frecuencia cardíaca, de 40 latidos por minuto. Y recuerden que lo normal es que esté por 60. Bradicardias severas se consideran por debajo de 50. 40 latidos por minuto quiere decir que el corazón está latiendo o el ventrículo izquierdo está expulsando tan poca cantidad de sangre que tiene un alto grado para que haga infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular por isquemia, enfermedad renal isquémica o hepática. Es decir, ya hay una afectación o una probabilidad de afectación más grande a cualquier órgano importante del cuerpo. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces el MOVIS 2 también se divide en avanzado o no avanzado. Y obviamente, ¿cuál es la diferencia terapéutica? Que en el no avanzado me da un poquito más de tiempo para ponerle un marcapasos. A este avanzado hay que pasarlo ya a salas quirúrgicas, a salas de hemodinamia y de electrofisiología, para que le pongan sí o sí un marcapasos urgente, porque ese paciente se nos va a morir. Y este compromiso también clínico se ve porque puede desarrollar algunas patologías arrítmicas más severas. Entonces podemos encontrar estos electrocardiogramas, en donde los complejos QRS ya están muy anchos, ¿cierto? Empiezan a haber ondas tepicudas, no hay un patrón claro, y esto predispone, por ejemplo, esto es un 3-2, eso es un 2-1, predispone a que el paciente empiece con una taquicardia ventricular severa porque se pierde el conducción o el patrón eléctrico debido al bloqueo en el lóbulo auriculoventricular. ¿Listo? Entonces, cuando la frecuencia cardíaca es excesivamente baja, los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, 2-1 y avanzados, empiezan a tener signos y síntomas correspondientes a lo que se denomina bradicardia sinusal sintomática, que era lo que les decía. Entonces, a estos bloqueos ya no les sirve la atropina para mantenerla, suele ser eficaz mediante un tiempo, pero tienen que ponerse sí o sí el marcapasos para que este paciente no tenga esas complicaciones. Digamos que el target terapéutico, el objetivo de estos pacientes es que su frecuencia cardíaca aumente. ¿Listo? Porque entre más frecuencia cardíaca, mayor fracción de eyección, ¿cierto? Y vamos a tener menos sintomatología, mientras le ponen el marcapasos. ¿Listo? Y estos marcapasos ya suelen ser o monocamerales o bicamerales, es decir, el electrodo no solamente llega a la aurícula, sino que hay uno en la aurícula o cerca del nódulo auriculoventricular y el otro se mete por el nódulo sinusal y va, el nódulo sinusal, perdón, se mete por el seno coronario, perdón, y vía venosa se pega a la pared posterior del ventrículo izquierdo para poder despolarizar también los ventrículos. ¿Listo? ¿Y qué características tiene el grado 3? Pues nada, el grado 3 se conoce como un bloqueo completo, es decir, el haz de Is o el nódulo auriculoventricular están totalmente bloqueados, no hay una conexión entre aurículas y ventrículos. Esto suele ser muy grave porque obviamente se denomina que hay dos marcapasos, ¿sí? Un marcapasos auricular, que es el sinusal, pero el ventrículo adopta una posición de marcapasos también porque nadie lo está despolarizando, porque cerraron esa vía completamente.
Entonces acá venía la vía del haz de Is, de acá se continuaba y acá se bifurcaba, pero está totalmente rota, dañada, no pasa absolutamente nada por ahí. Entonces este, como no está ausente, preguntándose qué habrá pasado, pues empieza a tomar el papel de marcapasos y a despolarizar. Pero recuerden que el ventrículo despolariza mucho más lento. Entonces las bradicardias acá suelen ser más severas. Entre más bradicardia, más sintomatología, más complicaciones, y este también se le pone un marcapasos. ¿Y cuál es la característica fundamental? Es una disociación auriculoventricular. ¿Y cómo la vemos? P's por un lado, QRS por el otro. Entonces acá contamos. Una, esta se montó sobre la onda T, 2, 3, 4, 5, 6, acá se está escondida, 7, 8, 9, porque siguen siendo regulares, ¿no? Miren, siguen midiendo casi lo mismo, porque sigue mandando el nódulo sinusal. Pero de esas 9 que habían, 9 ondas P, solamente hay uno, 2, 3 complejos QRS. Solo hay 3 QRS. Y lo importante aquí es que no hay ningún patrón para poder leer un intervalo PR. Entonces uno ve esto y se confía. No ve esto y se confía. Y dice, ah, no, se está conduciendo. Pero uno encuentra una onda P acá, una onda P metida, por ejemplo, en un QRS o una P encima de una onda T, y no hay un patrón claro para poder leer esto. Entonces uno dice, hay P por un lado, P por el otro. Uno puede hacerlo colocando el borde de una hoja encima, entonces uno pone una hoja acá blanca encimita para poder leer esto, y empieza a hacer rayitas donde deberían haber una P. Entonces P, si es un patrón regular, acá debería estar la otra, y acá la encontramos montada. Patrón regular, patrón regular, patrón regular, patrón regular. Acá debería haber una onda P, pero pues como hay un QRS, me imagino que está metida en el QRS, una onda P, una onda P. Tienen una regularidad. Y ahora va a ser lo mismo con el complejo QRS, pero con otro color. Entonces pongo una bolita en el QRS, bolita en el QRS, bolita en el QRS. Y cuando yo levanto mi hoja blanca y miro, no hay ninguna relación entre esto y entre las ondas P y los complejos QRS. Esa es la principal característica. Y el daño aquí ya es muy cerquita a la bifurcación, o también se considera infranodal, pero el daño ya suele ser completo, una sección completa de ese método de conducción. ¿Y eso qué nos implica? Pues que el corazón ventricular, es decir, el corazón bajo, funciona a otro ritmo y a otro tiempo diferente en las aurículas, y eso me altera el llenado, me altera la frecuencia cardíaca, me altera la sintomatología, me altera la perfusión del mismo corazón, y ese paciente se nos va a morir. Entonces, hasta acá, este paciente también se le pondrá un marcapasos, ya lo habíamos dicho, y se maneja de manera urgente, pero hasta acá ya habríamos acabado los bloqueos auriculoventriculares. Entonces, esta tablita nos resume qué es lo que tenemos que hacer, digamos que de una manera práctica. Entonces, tenemos que determinar el grado y el tipo de algún bloqueo auriculoventricular. ¿Qué nos preguntamos? ¿Hay ondas P o hay más ondas P que complejos QRS? ¿Sí o no? Nos vamos a ir primero por el no. Si hay no, entonces nos preguntamos, ¿hay intervalo PR mayor a 0.2 segundos? No, entonces ese corazón está normal. Un ritmo sinusal o auriculoventricular sin bloqueos. No tenemos bloqueos auriculoventriculares. Pero si hay un PR mayor a 0.2 constante, recuérdenlo, podemos hablar de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Nos volvemos a hacer la pregunta, ¿hay más ondas P que complejos QRS? Sí, sí hay más ondas P que complejo QRS. Bueno, entonces vamos a ver qué tipo de bloqueo es. Porque recuerden que en donde se pierden los QRS es en el grado 2 para arriba. El 2 y 3 se pierden los QRS de algún modo, pero se pierden. En el grado 1 están presentes los complejos QRS. Listo, siguen los complejos QRS a algunas ondas P, pero no a todas. Sí, entonces siguen, ya sea constante o intermitente, pero hay una onda P en algunos complejos QRS antes que cuando se pierdan, ¿listo? Entonces sí, podemos hablar de un bloqueo de segundo grado. No, no hay una relación entre la onda P o el complejo QRS, entonces vamos a hablar de un tercer grado. Ya hemos hablado y ya hemos diagnosticado con este cuadrito qué es un primer grado, qué es un corazón normal y qué es un tercer grado.
Lo difícil de diagnosticar, y no es difícil, lo diferente es el segundo grado. Entonces la tabla acá sigue bajando. ¿Y qué nos muestra? Listo, hay un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Ya sabemos que se pierden los QRS, pero hay una relación entre onda P, intervalo PR y complejo QRS, ¿cierto? Entonces ahora nos preguntamos, ¿son constantes los intervalos PR? No. Entonces tenemos un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Sí, tenemos un bloqueo auriculoventricular de tipo 2, MOVITS 1 o avanzado. Y aquí podemos ya calcular la proporción en los que están. Entonces, proporción 3 a 2, 4 a 3, 5 a 4. Hay un bloqueo de segundo grado tipo 2 no avanzado. En cambio, en los bloqueos que son más comunes, por ejemplo, 2 a 1, 3 a 1, o que tienen alguna sintomatología especial, podemos hablar de un bloqueo auriculoventricular 2 a 1 o avanzado. ¿Listo? Y aquí vamos a ver un video, por si no me entendieron nada, video de osmosis que nos explica un poquito mejor esto. Si me carga. No me quiere cargar. Así. Por si no me entendieron nada a mí, espero que este video los pueda estudiar un poquito mejor. Si carga. Si no carga, no vemos. Les voy a dejar el link en el grupo. Este video era de, o es de osmosis, pero... espera. Más. El link. Pero lo que pasa es que lo busqué en YouTube y no está, o sea, no me encuentra. Pero en esta página que es el manual MCD, perdón, está todo explicado de todas las patologías cardíacas y pueden encontrar el videito. Ahí les envié el link porque no me quiso cargar. ¿Por qué? Y lo ven, dura 6 minutos. Tienen que copiarlo completo o si no, no les sale. O sea, copienlo completo, a menos que lo hayan bajado de aquí a que preparé la charla, que no creo. No, miren, ahí sale. Se dan a esta página y les sale esto de bloqueo auriculoventricular, hay imágenes y hay un video. Le dan en el video y reproduce. Pero tienen que copiarlo todo, o sea, no le den clic, sino copienlo y péguenlo porque me di cuenta que no salió todo el enlace. A ver si anda. Ah, ahora sí anda. Pero se escucha muy suavecito. Y está en inglés. Bueno, se los voy a dejar para que lo vean. O sea, peguen todo el link que les envío. Yo sé que a veces sale incompleto. Sí, yo les envío el link al grupo de WhatsApp. Bueno, listo. Y ahí terminaríamos de hablar los bloqueos auriculoventriculares. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta para hablar de los bloqueos ventriculares. Ah, no se manda completo. Se los voy a enviar partido. Receta. Listo. Peguen esas dos. Pegan esas dos cositas que les envié y sin espacios y sin nada y ahí pueden entrar a ver el videito. Es un video más y súper bueno que explica muy bien, pero yo no sé por qué ellos los bajaron de YouTube. Entonces fui a buscarlo en YouTube y no estaba. Entonces como que solo lo encontré en esta página. ¿Listo? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo claro? Si tienen preguntas las hacen en el chat o si no activan el micro y me dicen. ¿Listo? Entonces hasta aquí ya hablemos lo que son los bloqueos auriculoventriculares y vamos a hablar de los bloqueos interventriculares o lo que se conocen como bloqueos de rama. Vamos a encontrar bloqueos de rama derecha, bloqueos de rama izquierda y vamos a ver la explicación de qué son los hemibloqueos. ¿Listo? Entonces, antes que nada, vamos a hablar un poquito de generalidades. ¿Listo? Ya vimos las patologías como tal del nódulo y de las DIs, es decir, esto se nos enferma, se nos daña, y esta unión o este segmento, esta porción de eléctrica del corazón es la que se daña. Ahorita vamos a dedicarnos a lo que son las ramas y a cómo esto se ve. ¿Listo? Antes que nada, estas ramas
o estos bloqueos de rama suelen explicarnos más o hablarnos más de infartos agudos de miocardio. ¿Listo? Entonces, cuando encontremos un bloqueo, tenemos que descartar que este sea producido por un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, por ejemplo, o un microinfarto que alteró la vía de conducción. Entonces podríamos pedir unas troponinas y de hecho es una indicación de que si en el electrocardiograma no encontramos una elevación del segmento ST, pero encontramos un bloqueo, ya sea rama izquierda o derecha, o un hemibloqueo y tiene sintomatología el paciente, podemos pedir unas troponinas para mirar cómo está ese corazón. ¿Listo? Más allá de fibrosis idiopática, también suele ser una explicación, pero estas se afectan más por enfermedades isquémicas. Bueno, y aquí para estudiar estas toca recordar algo, y es qué derivaciones me mira en qué parte de la cara del corazón. ¿Listo? Entonces recuerden que estos bloqueos de rama los vamos a encontrar más en las derivaciones precordiales, es decir, en las derivaciones que tengan la letra B, de B1 a B6. ¿Listo? Y recuerden que B1, B2 me miran más la cara derecha del corazón. Es decir, aquí voy a encontrar más lo que son los bloqueos de rama derecha, ¿cierto? Y en B6, B5 vamos a encontrar más lo que son los bloqueos de rama izquierda, al igual que los hemibloqueos. ¿Listo? Hemibloqueos, para que lo tengan en cuenta. Entonces, siempre que queramos descartar o mirar un bloqueo, vamos a ir. Si estamos sospechando un bloqueo de rama derecha, a B1 y B2. Si estamos sospechando un bloqueo de rama izquierda, B5 o B6. Y los hemibloqueos solamente corresponden a la rama izquierda. Y ya van a ver por qué. ¿Listo? Entonces vamos a revisar 4 cosas ahorita. Las 4 cosas va a ser súper rápido. ¿Listo? No es mayor cosa en el electro. Rama derecha, rama izquierda, hemibloqueo anterior y hemibloqueo posterior. Y aquí tenemos la bifurcación de lo que son las ramas, tanto derechas como izquierdas, y las subramas. Entonces tenemos el nódulo auriculoventricular, el haz de His, que esta porción enferma ya hablamos, que nos dan los bloqueos auriculoventriculares, y tenemos lo que son ya el nacimiento de la rama izquierda y el nacimiento de la rama derecha. Los bloqueos de rama derecha se pueden presentar en esta parte o en cualquier recorrido de la rama derecha del corazón, pero resulta y acontece que la rama izquierda se va a dividir en dos, en una posterior y en una anterior. Y aparte va a tener una porción en común que esto se denomina rama izquierda pura o verdadera. ¿Listo? Antes de la bifurcación entre anterior y posterior se llama rama izquierda verdadera, y la otra se va a llamar fascículo posterior, que viene siendo esto, o el fascículo anterior. Entonces este va a ser posterior y este va a ser anterior. ¿Para qué les digo esto? Para explicar cuál es la diferencia entre un bloqueo de rama y un hemibloqueo. ¿Listo? Los hemibloqueos son daños estructurales que alteran la conducción en alguna de las dos ramas, tanto posterior o anterior de la rama izquierda del corazón. Entonces, estos hemibloqueos solamente van a ser del lado o se van a dar en la rama izquierda. ¿Listo? Porque es la que se bifurca. Entonces, si tenemos un daño en la rama anterior, vamos a denominarlo hemibloqueo anterior, ¿cierto? Si tenemos un daño en la rama posterior, hemibloqueo posterior. ¿Listo? Y si tenemos un bloqueo o un daño como tal en la rama pura izquierda, esto sí lo vamos a llamar un bloqueo completo de rama izquierda. Y vamos a encontrar que a veces hay alteraciones y patrones que me generan daños paralelos aquí y aquí. Y esto se conoce como un bloqueo bifásico. O pueden tener un daño acá y un daño acá, en la rama derecha como tal, y en la rama anterior de la rama izquierda. Y eso también se puede leer como un bloqueo bifásico. Pueden haber hasta trifásicos. Porque si ya bloqueo esto acá, ya sería solamente un bifásico. Uno de rama izquierda o un bloqueo completo, o uno de rama derecha. Listo.
Este se da por un riego sanguíneo que es bastante importante tener en cuenta, porque como les decía anteriormente, estos bloqueos de rama nos van a hablar más de infartos agudos de miocardio y vamos a encontrarlos más en el electro. Entonces, cuando tengamos un paciente con una angina de pecho, con un dolor en el pecho, y le tomemos un electro y salga un bloqueo solamente, sin una elevación o sin un descenso, como lo vamos a estudiar más adelante en la charla de síndrome coronario agudo, vamos a sospechar de que ese paciente se está infartando. ¿Listo? Entonces acá nos da la irrigación. El nódulo auriculoventricular principalmente está la irrigación por su arteria del nódulo auriculoventricular. Es decir, hay una arteria propia que es una rama de la descendente anterior que da esta arteria. ¿Listo? Tenemos la otra arteria que es la arteria coronaria descendente anterior izquierda, que nos va a irrigar principalmente las dos ramas grandes. La rama derecha, la rama izquierda y la rama posterior de la rama, perdón, la rama anterior, esa es la anterior, discúlpeme, anterior, de la rama derecha. Y la arteria coronaria descendente anterior izquierda, dependiendo de lo que denominamos anteriormente la dominancia cardíaca de la cruz, o la rama descendente posterior de la arteria coronaria derecha, nos va a irrigar este fascículo posterior. Entonces, cuando tengamos algún bloqueo de alguno de estos, vamos a poder determinar en dónde se está infartando el paciente, ¿cierto? La mayoría de veces suele ser de la arteria descendente anterior, de la coronaria izquierda, o sea, que va entre el surco ventricular derecho y entre el surco ventricular izquierdo y desciende por acá, ¿sí? Esta suele infartarse más. Y esta es la que me va a comprometer las ramas más grandes del corazón. Entonces los bloqueos nos hablan mucho de isquemia. Ahora hablemos de la rama derecha. ¿Cómo reconocemos un bloqueo de rama derecha? Entonces recuerden que B1 y B2 son los gold estándar para mirar los bloqueos de rama derecha. Hay un daño, como lo ven acá, en la ramita derecha, después de la bifurcación, y genera un patrón típico. Entonces, en las derivaciones B1 y B2 tenemos un complejo QRS ancho. Recuerden que estos patrones de bloqueo siempre nos van a hablar del complejo QRS que nos habla de la despolarización y que un complejo QRS normal va o es menor a 0.1 o a 0.10 segundos. ¿Listo? Eso quiere decir que mide 2 cuadritos y medio. De 0.10 a 0.12 vamos a hablar de lo que es un hemibloqueo. Obviamente esto expresado no en B1 ni en B2, porque recuerden que los hemibloqueos solo se dan en la rama izquierda. Y para mirar la rama izquierda es mejor mirar B5 y B6. Si tenemos un hemibloqueo, es decir, un complejo QRS que está un poco ensanchado, es decir, entre 0.10 y 0.12 segundos, quiere decir que llega hasta 3 cuadritos chiquitos, pequeños, vamos a hablar de que tenemos un hemibloqueo de rama, que posiblemente alguno de estos fascículos, tanto el posterior como el anterior, fue el que se infartó. ¿Listo? Y tenemos que determinar cuál es. Pero aquí estamos hablando del bloqueo de rama derecha. Entonces vamos a tener un complejo QRS ancho con un patrón clásico. Recuerden que yo les había dicho que el complejo QRS en la charla de electrocardiograma se va a dividir o se va a nombrar según su patrón mediante las ondas vayan positivas o negativas. Entonces habíamos dicho que la primera onda negativa se denominaba Q. La primera onda positiva después de una Q se llamaba una onda R. Y toda onda negativa después de una onda R se denominaba S. Y así se formaba el patrón complejo o el complejo QRS. Sin embargo, este patrón cambia y se altera en estos bloqueos de rama. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un patrón RSR'. Quiere decir que vamos a tener una onda positiva, sin una onda Q, vamos a tener una onda negativa, ¿cierto? Y hasta acá estaría dibujada la onda R, la onda S, y luego vamos a tener una S, perdón, una R positiva, una onda R, que se va a denominar R'. ¿Listo? Entonces tenemos un patrón de R, S, R'.
para hablar de rama derecha. Y esto coloquialmente se le conoce como orejas de conejo. ¿Listo? Entonces, vamos a tener un patrón de orejas de conejo que es muy característico y que lo vamos a ver mucho en los electrocardiogramas para hablar de un bloqueo de rama derecha. ¿Listo? Entonces, una pequeña onda R inicial, pequeña onda R, por eso la ponen en minúscula, una onda S profunda y espastada, es decir, ancha, y luego una onda R' alta. ¿Por qué una onda R'? ¿Por qué se le denomina prima? Porque las R van antes de la S, pero esta salió después, entonces es una R anómala y suele ser una R alta. Es decir, que la orejita izquierda es más pequeña que la orejita derecha. Y eso se conoce como un patrón de orejas de conejo. Siempre que vean unas orejas de conejo en un electrocardiograma, sobre todo en B1 y en B2, vamos a hablar de bloqueo de rama derecha. ¿Listo? Puede acompañarse de otras cosas, como qué, como el descenso de del segmento ST o como la inversión de la onda T, que ya son como tal patrones clásicos de infarto. ¿Listo? Pero pues eso lo vamos a ver en infarto. Y podemos encontrar otras cosas en otras derivaciones. Por ejemplo, en la derivación D1, en el ABL, en el B5 y B6, podemos encontrar complejos QRS anchos que tienen un complejo QRS normal. Entonces, una onda Q, una R y una S. Pero vamos a medirla y esto mide más de 0.12. ¿Listo? Entonces, si tenemos orejas de conejo en B1 y B2 y tenemos un complejo QRS mayor a 0.12 segundos, mayor de 3 cuadros chiquitos, en B5, B6 o en D1 y ABL, hablamos de un bloqueo completo de rama derecha. ¿Listo? Esos son los criterios diagnósticos para vamos a hablar de un electro. El eje QRS suele estar normal o desviado hacia la derecha, ¿cierto? Y el tiempo de activación ventricular, pues esto es más allá de eso y pues no se les va a explicar porque es un poquito más complejo. Sin embargo, acá tenemos los patrones, en este dibujito nos explican cómo vienen esas ondas y por qué se plasman de esa manera en un electro. ¿Listo? Entonces, normalmente recuerden que la despolarización del septo se da de izquierda a derecha. Y si yo tengo acá un patrón, por ejemplo, unos ojitos en dedos, vamos a ver que el inicio de la despolarización ventricular es negativa, ¿cierto? Por eso la onda Q es negativa. Luego sigue una despolarización total del septo, que suele alejarse positivamente, que está plasmada acá en este 2. Y suele ser un patrón positivo, que escribe la R. Y luego tenemos una despolarización de toda la masa ventricular, que como la predominancia es izquierda, es más grande el corazón izquierdo, va hacia el otro lado, entonces suele tener un complejo negativo. Bueno, ¿qué pasa en esta alteración? La onda Q no está presente porque la rama se bloqueó, esta rama no está conduciendo. Entonces ya no hay una despolarización hacia la izquierda, no tenemos una onda Q, por el contrario, se da una despolarización hacia la derecha, por eso tenemos una onda al principio R positiva. Luego, cuando se va a despolarizar el septo, ¿cierto? Que solía ser positivo, no se despolariza, porque la rama derecha no está conduciendo. Entonces, la mayoría de la rama izquierda da hacia allá, pero la despolarización es hacia el otro lado. Es decir, se invierte. Hay una onda R prima, perdón, R prima no, R minúscula, porque es chiquita, una S profunda, ancha, y luego si viene la despolarización de esa parte derecha del corazón que suele mostrarnos una R positiva. El patrón de orejas de conejo explicada, digamos que un poco desenredando un poquito esto que es bastante enredado, en la morfología y en la función de esas ramas ventriculares. ¿Listo? ¿Cómo se ven? Entonces, busquemos. Esos son bloqueos de rama derecha, ¿cierto? En corazones. Y podemos tener orejas de conejo. Entonces, miren, acá vemos una oreja de conejo. Hay un patrón R minúscula, S profunda y empastada. Y otra R mayor. Orejas de conejo. ¿Sí? Busquemos B1 y B2. En B2 nos muestra perfecto las orejas de conejo y se ven unas orejas de conejo drásticas. Entonces tiene una onda R positiva, esta S no es tan profunda, pero la siguiente
R', sí es bastante ancha, ¿cierto? Y bastante picuda. Entonces tenemos un patrón de orejas de conejo. Este tiene una depresión en el segmento ST, pero tiene una T normal. O tiene una onda T bifásica. Ahí tendríamos que mirar. Y acá te veo otro patrón de orejas de conejo en B1. ¿Cómo se vería en B6? Se ve un QRS normal, miren. Q, R, S. Pero la S es empastada, abigarrada, y el complejo es ancho. Miren, mide aproximadamente, acá está el punto J, 1, 2, 3, 4. Mide 4 cuadros. Eso nos habla que es mayor a 0.12. Listo, el bloqueo de rama izquierda, ¿cómo lo vamos a ver? Este tiene un patrón, digamos que un poco más distinto o no tan fácil como las orejitas de conejo, pero lo vamos a ver mayormente en B5 y B6. ¿Cómo lo vemos en B1 y en B3 inicialmente? Un complejo QRS ancho, ancho, en donde hay o una onda negativa, que sería un patrón QS, ¿cierto? Solamente una onda negativa, QS, como habíamos visto en la clase de electro, o un patrón RS, RS, pero la S suele ser mayor y suele haber un alargamiento mayor a 0.3, perdón, mayor a 3 cuadros o mayor a 0.12. Listo. ¿Cómo lo vemos en B5 y B6? Complejo QRS ancho con un patrón R. ¿Qué quiere decir un patrón R? Ahora vamos a ver, es una R bastante grande. Entonces vamos a tener una ausencia de una onda Q pequeña, va a ser una Q, perdón, va a ser una Q significativa. En la onda R va a ser alta, ancha, empastada. Puede tener una muesquita o no, que ya la vamos a ver, que es como así. Y va a tener un tiempo de activación bastante prolongado, puede tener descenso del segmento ST, puede tener o concordar con una inversión de la onda T. Se explica principalmente por esto. Este haz está dañado, ¿cierto? Que es el que irriga el corazón izquierdo. Entonces, la predominancia de la electricidad va a ser derecha y pues se va a acercar más hacia este lado. La mayoría de los electrodos, recuerden que están mirándolo de esta manera, menos ABR, ARL, bueno, la derivación que está en el brazo derecho. Entonces suele ser esta positiva y todas negativas. ¿Cómo se ve en un electro? Este es el patrón típico de un QRS con bloqueo de rama eh, izquierda. ¿Por qué? Tenemos un complejo QRS, una R chiquita, una S gigante en B1 y en B2, ¿cierto? Que da mayor a 0.12, que este es el patrón S que nos nombraban. Y en B5 y B6 prácticamente que no hay nada, solamente una R ancha, grande, ¿sí? Sin una Q y sin una S significativa. Es decir, un patrón R. Patrón R, ¿cierto? Que es un patrón grande y picudo. El chiste de esto es que tiene que medir más de 0.12 y así se diagnostica, B5 o B6. Y esto nos hablaría de un infarto, ¿cierto? Listo, para terminar, vamos a hablar de los bloqueos. Las divisiones de los bloqueos. Entonces este bloqueo se da en la rama anterior. Vamos a empezar a hablar con los bloqueos de rama anterior. Son súper sencillos, suelen tener un patrón QRS normal, ¿cierto? Pero la diferencia es que esto va a estar llegando a 0.10 y 0.12. Lo normal que debe medir un QRS es menor a 0.8 o hasta máximo un 0.10. ¿Listo? Sin embargo, si ya se pasa de este 10, ya hay un hemibloqueo. Bueno, ¿y cómo le diferenciamos si es anterior o es posterior? Recuerden que los dos se van a ver en B5 y en B6. Los vamos a diferenciar porque se van a alterar diferentes tipos de ondas. Bueno, entonces, ¿qué pasa en este bloqueo fascicular anterior izquierdo? Hay un bloqueo fascicular de la rama anterior y encontramos que estas ondas del complejo QRS, la mayoría son súbitas, pero el descenso, es decir, el inicio de la onda R está normal y el descenso suele ser un poco más ancho. Sin embargo, obviamente esto en un electro es muy difícil a veces de ver, pero hay un pequeño abigarramiento
en el segundo complejo de la onda. Entonces recuerden que las ondas se componen de un complejo ascendente y otro descendente, o en uno descendente y otro ascendente, pero siempre hay una contraparte. La contraparte que va a estar afectada en este caso viene siendo la segunda y va a tener un abigarramiento. ¿Listo? Estos son los más difíciles de diagnosticarse, pero pues se puede hacer. Y en el fascículo posterior simplemente vamos a tener exactamente lo mismo, pero aquí el mayor complejo afectado va a ser la primera parte de la onda. Entonces, la primera parte de la onda va a estar afectada. Sin embargo, en mi bloqueo sí o sí se va a considerar 0.10 y 0.12. ¿Listo? Segundos. Eso ya hace diagnóstico de un hemibloqueo. Obviamente, principalmente verlo en B5 o B6 y otras caras que están acá mirando la cara diafragmática como es ABF, ABL, ABR, incluso D3 y D2. Bueno, a veces también D1 se pueden utilizar para mirar esos bloqueos y hablan más de hemibloqueos porque esta rama se va a ir hacia posterior y esta se va a ir hacia anterior. Entonces, las caras que miren la cara anterior del corazón y las que me miren la cara posterior. Entonces acá vemos también el daño. El complejo aquí va a ser predominantemente en estas caras que van a estar dadas en la cara diafragmática o posterior. Entonces también es importante aprendernos qué derivaciones miran qué cara. Y vamos a incluirlos a la lectura, listo, para terminar. Entonces habíamos hablado en la clase de electrocardiograma que para leer un electrocardiograma teníamos que tener un orden, ¿cierto? Primero, saber si está bien tomado. Lo segundo, mirar la frecuencia cardíaca. Lo tercero, determinar la regularidad. Lo cuarto, mirar el eje cardíaco. Lo quinto, mirar si es un ritmo sinusal de la unión o no. Lo sexto, las ondas P. Lo séptimo, los segmentos. Lo octavo, los intervalos. ¿Listo? ¿Dónde vamos a mirar si tiene un bloqueo? ¿Dónde metemos esta información que nos habla de bloqueo? Entonces podemos meterlo en cualquiera de estos dos puntos, en la de los intervalos o la de los complejos y ondas, porque la onda P, el complejo QRS y el intervalo, acá falta intervalo, PR, ay, lo escribí mal, PR, ah, PR, va a ser los que nos hablen de eso, ¿listo? Entonces podemos meterlo o mirar si tiene bloqueos cuando revisemos la onda P o cuando revisemos el complejo QRS o cuando llegamos a los intervalos y a los segmentos. Es decir, aquí entre el 6 y el 8 vamos a mirar los bloqueos tanto auriculoventriculares como los bloqueos de rama. Obviamente siempre mirando la historia clínica, que era lo que ya habíamos hablado. Listo. ¿Y el caso clínico, entonces, qué hacemos? Se los vuelvo a leer para terminar. Mujer de 68 años de edad es traída al servicio de urgencias por familiares quienes la encontraban en el suelo con un síncope. La paciente no recuerda el episodio, pasó hace 30 minutos. El paciente tiene un antecedente de hipertensión arterial, falla cardíaca de larga duración a larga data, con una fracción de eyección ventricular izquierda reducida y aparte tiene una valvulopatía aórtica, para lo cual toma metoprolol, losartán, beta-metildigoxina, furosemida, y el examen físico, ay, me comí una X, su único hallazgo es una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto. No sé si alguno quiere hablar, no sé si están escribiendo, y decirnos qué características de las que vimos eh, podemos encontrar esto. Natalia me dijo que si te mostraba, profe, no, yo soy estudiante, pero me muestra el bloqueo de rama anterior izquierda, ya te lo muestro, ¿eh? Terminamos el caso y lo muestro. Alguien que me diga qué raro ve acá, qué factores de riesgo, qué podemos relacionar con lo que hemos visto hasta el momento, qué nos hace pensar. Hello, mis vidas siguen ahí. ¿No? ¿Alguno que quiera hablar? ¿Que le guste? Ya casi todos se animan. 3 segundos. Vamos, yo sé que quieren y pueden. Entonces empecemos a desglosar esto. Principalmente la edad, ¿cierto? Es una paciente que ya supera los 60 años de edad, es decir, una paciente mayor,
Y vimos que la edad jugaba un factor importante para cualquier tipo de estos bloqueos, ya que aumentaba el riesgo tanto de infarto como el de fibrosis y el de esclerosis, ¿cierto? Y esclerosis. Entonces, la edad ya me da un inicio. Este era el servicio de urgencias por los familiares que la encontraron en el suelo con un 5. Entonces, la principal consulta de ella es que se desmayó. No recuerda el episodio, eso nos habla de que no fue una lipotimia, fue un síncope. Pasaron 30 minutos y la trajeron, nos pasó recientemente. El paciente tiene una hipertensión arterial y una falla cardíaca como antecedente importante, ¿cierto? Y aparte a eso se le suma una valvulopatía aórtica leve, que hablamos que también era un factor de riesgo para desarrollar este tipo de bloqueos. Y aparte de eso toma metoprolol, que es un beta bloqueador. Toma losartán, toma beta-metildigoxina, que hablamos que la beta-metildigoxina también es un factor negativo para desarrollar este tipo de bloqueos, ¿cierto? Entonces, bueno, hasta ahí importante. Y en el examen físico encontramos que tiene una bradicardia. O sea, el paciente me está haciendo una bradicardia y posiblemente esa sintomatología del síncope sea desarrollada por esta bradicardia. Listo. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué hacen con esta paciente? Paciente mayor de edad que tiene unos antecedentes interesantes de hipertensión, falla cardíaca, valvulopatía, que tiene bradicardia, que toma betametildigoxina, metoprolol, furosemida, losartán, que no sabemos si la hipertensión tiene controlada o no. Toma 3 antihipertensivos, yo diría que sí, 4. La betametildigoxina también tiene ahí su función. ¿Qué hacemos? ¿Ustedes qué harían? ¿Usted qué hace con este paciente? Le llegó. ¿Usted qué es lo primero que se le ocurre? Listo, tomar un electro. Entonces dicen acá, bradicardia asintomática, MOVIS 2. ¿Por qué asintomática? No sé, pero ella tenía síntomas, ¿no? Tuvo un síncope, entonces tal vez sintomática no. Asintomática no. MOVIS 2, bueno, pues eso no podríamos decirlo si no Corregida tiene... sintomática. Ah, sí, te corregiste. Asintomática. Listo, perfecto. Pues no podemos decir si es un MOVIS 2 porque no tenemos un electro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar? Un electro. Listo, tomemos un electro. Ahí. Este es el electro de la señora. Pueden preguntarme lo que quieran. Saquemos la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿tiene onda P? Sí. ¿Qué es ritmo sinusal? ¿Cierto? Posiblemente. Hasta el momento. Tiene una frecuencia cardíaca. Esto, pues no es tanto de electro, pues esto es equivalente a de aquí a aquí hay 3 segundos. Hay 3 complejos. Ah, bueno, no la saquemos. Ya dijimos que tiene una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, ¿no? Listo. Frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto. Está bradicárdica. Listo, miremos las ondas parecen estar bien. Vamos a mirar la onda P, está presente, la morfología es un poco extraña, pero está presente. Mide lo que tienen que medir, ¿cierto? No supera los 5, súper bien. Miremos el complejo PR, porque pues estamos sospechándole un bloqueo, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, se la línea un poquito atrás. 6. Miremos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con este conteo y diciendo que más adelante todos los complejos QRS y los PRs corresponden, es decir, las ondas P y el complejo QRS, no desaparece ninguna, están, ¿cuál sería su diagnóstico? Entonces acá dice, tomaron en cuenta, y mientras tanto no le daría atropina. Recuerden que ahí depende, ¿no? ¿Podrías darle atropina? Sí, podrías darle atropina porque la frecuencia cardíaca es bajita, ¿cierto? Es de 50 latidos por minuto. 50 latidos por minuto. Y tuvo un síncope. Acá está el síncope. Tuvo un síncope. Entonces está haciendo bajo gasto. La atropina me elevaría la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y, bueno, la tensión arterial también. Y también me ayudaría a que ese paciente no volviera a tener un síncope. Entonces sí, posiblemente la atropina podrías dársela.
Entonces acá dicen bloqueo auriculoventricular segundo grado tipo 2. Recuerden que esto no se podría decir si no tenemos pues que desaparezca un complejo QRS. En este caso estamos en un bloqueo auriculoventricular grado 1 hasta el momento con los 3 segundos que nos regalaron. ¿Cuál sería nuestro paso a seguir? Tenemos un bloqueo auriculoventricular grado 1, ¿cierto? Aquí está el electro. Bloqueo auriculoventricular grado 1. Dijimos que estos son asintomáticos y que muy rara vez generan sintomatología, pero la paciente tiene una sintomatología, pero tiene una bradicardia. Entonces el paciente o la pacientica posiblemente tenga un bloqueo asolapado con una bradicardia sintomática que amerite una interconsulta por cardiología, ¿cierto? Para mirar si esto solamente es un bloqueo auriculoventricular grado 1. ¿Se acuerdan que este no generaba mayor susto, pero acá nos genera un susto, la señora casi se nos muere? O si hay otro bloqueo intermitente que nos está generando ese problema. Hasta el momento es un bloqueo auriculoventricular grado 1 en estudio. En estudio. Deberíamos pedir un holter, ¿cierto? Mandarlo con el cardiólogo, mandarlo con el electrofisiólogo y que ellos nos lean ese holter, a ver si encuentran de pronto un Movitz 2, ¿cierto? Porque pues está constante, PR, o de pronto en algún momento está haciendo un Movitz 1 y no lo alcanzamos a ver en esas tiras de electrocardiograma, recuerden que suelen ser intermitentes. Y ya el paciente tendría una indicación o de tomar atropina, sí que no es un medicamento tan fácil de dar porque genera bastante cosa, o de ponerle un marcapasos. Entonces, hasta el momento, en, nuestra, en, nuestra, en nuestras manos está tomar un electro. Aprender a leer electro para un médico general es algo supremamente básico. Listo, chicos, acá termina la charla. Muchas gracias por asistir. Me demoré 1 hora y media, discúlpeme. Ah, exacto, muy bien, gracias, Anita. Entonces, espera, leo todo lo que, todo lo que es, mirar que le esté causando aquí. ¿Cómo me comentas? Exacto, muy bien, Adriana. Entonces, aquí también es importante, uno, mirar las patologías que tiene y si las tiene controladas. Si yo tengo una valvulopatía aórtica leve como diagnóstico, ¿será que esa valvulopatía aórtica sigue siendo leve? ¿O se me escaló y ya está en moderada severa y por eso me está haciendo el bajo gasto, por eso se sincopó? Muy importante mirar eso, mirar si no se está sobremedicando la digoxina o el metoprolol me esté generando ese alargamiento del PR. Y puede también eh, ser muy importante poder determinar eso. Entonces, ¿los bloqueos sinoauriculares pueden verse en un electrocardiograma? Sí, claro, los bloqueos sinoauriculares pueden verse en un electrocardiograma y ya lo revisamos las clases pasadas y estos no se denominan como tal bloqueos sinoauriculares, sino se denominan paradas sinusales. Entonces, el nódulo sinusal para porque hay un bloqueo o porque no conduce ese nódulo o porque está enfermo. ¿Listo? Pero sí se pueden ver en un electro, es una ausencia de una onda P. ¿Listo? El nódulo sinoauricular, sinusal. Un bloqueo sinusal, recuerden que lo habíamos visto antes. Listo, muchas gracias chicos por asistir, espero que les haya gustado, que les haya servido, nos estamos hablando y nos estamos viendo y esta grabación pues creo que va a quedar y, y se va a subir al canal de ACMED. Y ya chicos, eso fue todo, espero que les haya gustado, que les haya servido y si no, discúlpenme. ¿Qué hago? Vamos a